El millonario ignora a las gemelas mendigas que salvaron a un bebé que cambiaría su vida. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas en un océano de concreto. Un coche lujoso avanzaba despacio. Su conductor, Javier, un millonario que había perdido el rumbo entre fiestas y negocios, miraba todo desde su burbuja de comodidad. Pero en un callejón oscuro, Sofía y Valeria, gemelas de rostro angelical y ropas rasgadas, se aferraban a un pequeño bulto envuelto en mantas. El aire estaba cargado de incertidumbre, pero ellas lo llenaban de esperanza. Habían encontrado un bebé abandonado y lo cuidaban como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Javier, atrapado en la rutina de su vida superficial, no podía imaginar cuán profundo era el vínculo entre las gemelas y el pequeño. Cada día, las gemelas compartían su escaso alimento con el niño, y mientras él lloraba por el hambre, ellas sonreían, impulsadas por un amor que iba más allá de toda lógica. Pese a vivir en la miseria, Sofía decía que su vida había cambiado desde el instante en que el bebé llegó a sus manos. Esa conexión les daba un propósito, un sentido a su existencia. Sin embargo, la realidad golpeaba duro. Si alguien las descubría, el niño podría ser llevado. Estando en su coche, Javier observó a las gemelas. Una extraña curiosidad lo impulsó a ignorar la rutina y girar el volante hacia el callejón. Pero al acercarse, algo en su interior hervía. Había recordado la soledad de sus propios días de infancia, la vez que se sintió desamparado ante el abandono. Sus padres, ausentes en una vida llena de riqueza, nunca le brindaron el amor que necesitaba. Y ahora, ese nudo en su garganta lo empujaba a acercarse a la escena. Cuando Javier salió del coche, el eco de sus pasos contrastaba con el silencio del lugar. Las gemelas se giraron, y en sus ojos había algo que él nunca había visto: lucha, pero también un brillo de esperanza. Sus miradas se encontraron y de pronto, el mundo de Javier estalló. Sofía explicó rápidamente sus circunstancias, cómo habían encontrado al niño envuelto en periódicos y la urgencia de protegerlo. Ella podía sentir que Javier no era solo un extraño. Era un reflejo roto de todo lo que podía ser y no era. El destino había llamado a la puerta de Javier. Sin embargo, mientras el tumulto de emociones llenaba el ambiente, una parte de él dudaba. ¿Debía abrirse a estas dos almas en lucha? La idea de arriesgar su mundo por el de ellas lo aterraba. Pero en su interior, la oscura herida del abandono y la desesperación que había llevado consigo durante años empezaba a gritar. Así se desencadenó un tira y afloja interno, y Javier se enfrentó a una elección. ¿Seguiría ignorando la conexión que lo llamaba con fuerza, o seguiría atrapado en su mundo vacío de apariencias? La atmósfera se volvió tensa, y el murmullo de la ciudad parecía suspenderse por un momento. Las gemelas miraron a Javier, esperando una respuesta que podría cambiar no solo sus vidas, sino también la de un bebé que ya había encontrado amor en un lugar inesperado. ¿Podría Javier romper las cadenas que lo mantenían cautivo en su soledad? ¿O se perdería una vez más en su mundo de lujos y superficialidades? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Javier y las gemelas se miraban fijamente, el peso de la decisión colgando sobre ellos como un yunque. Sofía respiraba hondo, ansiosa, intentando transmitir su urgencia a ese desconocido que, de repente, parecía crucial para su vida. Valeria, a su lado, apretaba al bebé contra su pecho.
como si fuera la única arma que llevaba en esa batalla por su existencia. «Por favor, ayúdanos», imploró Sofía, rompiendo el silencio. Javier sintió un golpe en el pecho, una oleada de recuerdo que le arrastró un tiempo en que también había necesitado ayuda. De repente, un grito desgarrador interrumpió esa conexión. Una mujer apareció de la nada en el callejón. Su rostro estaba arrugado por la angustia, y los ojos, desorbitados, estaban llenos de terror. «Ese bebé es mío», gritó, pisoteando el asfalto. Las gemelas y Javier se dieron la vuelta, confundidos. «No puedes llevarlo, nosotros lo encontramos», respondió Sofía con voz firme. La mujer parecía desquiciada, como si su mundo se estuviera desmoronando. «No saben lo que están haciendo. Ese niño es un tesoro. Es el hijo del hombre más poderoso de la ciudad. Su vida está en peligro». La mujer tembló, sus manos se movían nerviosas mientras intentaba acercarse, pero las gemelas retrocedieron, protegiendo al bebé con sus cuerpos. Javier se sentía atrapado, su corazón latía con fuerza. ¿Quién era ella? ¿Por qué un niño tan pequeño sería tan importante? Las palabras de la mujer sonaban como un eco lejano en su mente. Y entonces algo hizo clic. Una escena cruzó por su memoria. Una noche en la mansión de sus padres. Una reunión que había presenciado de niño. Hombres de poder y riquezas, hablando en susurros sobre transacciones ilegales e infancias robadas. El cabello le erizó la piel. «¿Quién es el padre?», preguntó Javier, cada palabra saliendo con esfuerzo. La mujer lo miró, sorprendido por la pregunta. «Él no sabe, no puede saber, pero por el amor de Dios, el hombre que lo quiere tiene un pasado oscuro. Lo han estado buscando». La mujer se desplomó en el suelo. El miedo y las lágrimas inundaban su rostro. El hombre que lo quiere no se detendrá ante nada para recuperarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Todo lo que había ignorado de su vida y que creía controlado ahora se desmoronaba. Esa conexión que había sentido con las gemelas, ese impulso a ayudar, ahora se sentía como una trampa. No solo estaban en peligro ellas, sino también él. Sofía, Valeria y el bebé eran su única salida de su propia soledad, la posibilidad de redimirse. Pero la advertencia de la mujer resonaba en su mente como un tambor. ¿Debería huir? ¿Dejar que ellas carguen con esto? Entonces, como si el destino hubiera decidido jugar su última carta, el sonido de motores rugiendo llenó el callejón. Javier giró la cabeza, el pánico invadiendo cada rincón de su ser. Un grupo de hombres uniformados avanzaba hacia ellos, sus miradas frías y decididas. «¡Rápido! ¡Vámonos!», gritó Javier, al mismo tiempo que sus instintos lo llamaban a proteger a esas chicas. Se estaba formando una tormenta, y él estaba en el ojo de ella. Las gemelas se tomaron de la mano, compartiendo una mirada de determinación. «No dejaremos que nos separen», afirmó Valeria, mientras Sofía asentía. En ese instante, todo cambió. La vida que desviaron por su amor ahora era un juego mortal, y Javier, atormentado por sus decisiones, se dio cuenta de que su mundo ya no sería el mismo. ¿Podrían los lazos que habían formado sobrevivir a la tormenta que se aproximaba? La pregunta dejó a Javier en un estado de desesperación, temiendo que su elección lo llevara a perder no solo su oportunidad de redención, sino también sus últimas conexiones humanas. Javier, manteniéndose firme, sintió el sudor empapando su frente. Los hombres uniformados se acercaban, pero el eco del grito de esa mujer resonaba en su mente. Su corazón latía frenético. «¡Vámonos!», gritó, y a la vez un frío recorrió su espalda. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué su ruego sonaba como si ambos mundos estuvieran a punto de colisionar? Las gemelas sacudían la cabeza, apretando al bebé entre sus brazos con una fuerza casi desesperada. «No dejaremos que nos lo quiten», insistió Valeria, su voz crispada por la ansiedad. Sofía miró a Javier pidiendo una respuesta, pero el caos ya había comenzado. Los hombres armados rodearon el callejón,
dejando a Javier y a las gemelas sin escapatoria. Una sensación de pánico lo invadió. Pasaron unos segundos antes de que Javier comprendiera la gravedad de la situación. Tenían que moverse, pero el impulso de proteger a las gemelas lo mantenía paralizado. Sin embargo, algo dentro de él sabía que había algo más. «Salgan de ahí», ordenó uno de los hombres, levantando su arma como si supiera que tenía a todos bajo control. «¿Qué vas?», preguntó el hombre de azul, cruzando su mirada con la de Javier. Él sintió que su estómago se encogía. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por estas chicas y ese bebé? De repente, todo estalló en un estallido de caos. La mujer que había gritado se lanzó hacia el grupo, empujando a Javier. «No, no lo entienden. Ustedes no lo entienden». Su voz era un grito desgarrador, lleno de miedo. Se desplomó a los pies de Javier sollozando. La tristeza era palpable, un espesor en el aire que parecía ralentizar el tiempo. «Eso no es tuyo. Eres una mentirosa. ¡Lárgate!», gritó Valeria, pero el caos la envolvió. Un hombre la empujó y Sofía se abalanzó para protegerla. En el momento de la turbulencia, Sofía se arrodilló y se aferró al bebé, temblando de terror. Fue en medio de este puente de tensiones cuando la realidad se rompió. «Sofía, tú eres la mujer, todavía». En el suelo, la miró con unos ojos inyectados de rabia y confusión. «¿Eres la hermana de Javier? Es igual a tu madre». El mundo se congeló. Tras ese grito, el terror se apoderó de Javier. ¿Su madre? Jamás había escuchado ese nombre antes. No había manera. Sofía, que siempre había sido una desconocida para él hasta ese momento, ahora su vida estaba girando en torno a un secreto que jamás imaginó compartir con alguien. El murmuro de los hombres armados fue sofocado por la revelación. Javier sentía que su cabeza daba vueltas. La mujer en el suelo comenzó a reírse, casi histéricamente. «Lo saben, por eso lo buscan. Y tú, Javier, deberías haberlo sabido. Eres el hermano de este niño». Un golpe helado recorrió su corazón. Su vida estaba entrelazada con la de este niño que apenas conocía. Las gemelas, pálidas, lo miraban confundidas. «¿Qué? ¿Qué somos?», preguntó Sofía, su voz temblando como una hoja en otoño. Javier no podía moverse. Nadie podía entender la magnitud de lo que se revelaba. ¿Era ese bebé realmente su hermano? ¿Y por qué esa mujer sabía tanto? «¡Despierten!», gritó ella, levantándose con una dedicación maníaca. «Él no es solo un niño. Todos están en peligro. Tendrá el mismo destino que ustedes. Ese hombre poderoso hará cualquier cosa». El aire se volvió espeso. Todo lo que había creído conocido se desmoronaba. El peligro nunca había sido tan real. Ahora, no solo se trataba de salvar a Sofía y Valeria. Era su propia sangre, su propia vida, lo que estaba en juego. Javier sintió que se notaba el aliento del terror en su nuca. Estaba a punto de desvelarse un secreto que cambiaría todo. ¿Qué haría ahora? Cada decisión lo empujaba más hacia la locura mientras se preparaba para una batalla, no solo por su vida, sino por su historia que podría haber estado escrita desde el inicio. En ese instante, el estruendo del motor se volvió aún más intenso, y Javier sintió que el tiempo estaba a punto de rebasar todos los límites. Javier estaba paralizado. La revelación de que ese bebé, en cuyos brazos las gemelas habían encontrado un propósito, era su hermano, lo dejó sin aliento. La atmósfera era espesa, un laberinto de emociones y secretos que amenazaban con desmoronarse. La mujer parecía disfrutar del caos, y sus ojos relucían con una locura que lo aterraba. «No entienden, ese hombre está completamente dispuesto a arrasar con todo para recuperar lo que considera suyo». Las gemelas temblaban, aferrando al bebé como si fuera el anclaje en una tormenta. «¿Qué quieres decir con que es su hermano?», preguntó Sofía, su voz llena de confusión y miedo. Javier pudo ver cómo la incredulidad se transformaba en desespero en sus rostros. «¿Sabes cuántas vidas han sido arruinadas por ese hombre?». La mujer continuó, y su risa resonó como un eco en el callejón. Sus manos temblaban, pero su furia se hacía palpable. «Él es el hijo que nunca debió existir. Todo esto es parte de un plan». «¡Basta!», gritó Javier, el nudo en su garganta casi insoportable. «No sé de qué hablas».
pero las palabras ya estaban flotando en el aire, como balas disparadas, y los hombres armados se acercaban, rodeándolos. Un grito ensordecedor desgarró el silencio. Un grupo de patrulleros apareció al final del callejón, sirenas aullando, luces intermitentes cortando la oscuridad. La tensión se disparó. Los hombres armados comenzaron a dispersarse, miedo abrumador en sus rostros. ¡Cuidado!, Javier gritó, sacando a las gemelas del camino, justo cuando un par de balas silbaron cerca de ellos. La mujer, aún en el suelo, observaba con una alegría maníaca. «Esto es solo el comienzo, nadie está a salvo». Pero Javier, en lugar de escucharla, se dio cuenta de que tenían que escapar. «¡Vamos!», empujó a Sofía y Valeria hacia un lado, justo cuando los hombres armados se dio la vuelta, centrándose en los nuevos enemigos. El caos estalló. Las gemelas, todavía con el bebé en brazos, corrieron junto a Javier mientras los disparos resonaban. Javier sentía el corazón latiendo con fuerza. El miedo y la adrenalina lo llevaban. Cada paso los acercaba a la salida. Pero en cada esquina había otra amenaza. «¿Quién es tu madre, Sofía?», preguntó de repente Javier, girándose a ella. «¿Qué sabes de esto?». Sofía respiraba entrecortada, su rostro pálido. No sé, ¿por qué?». Su voz se quebró mientras el terror bañaba su mirada. Mientras corrían, las luces de las sirenas reflejaban en sus rostros, y el aire se llenaba de gritos. La mujer comenzó a reír, su risa resonando aún en medio del caos, como si todo fuera una trampa, un juego macabro del que ella estaba al tanto. «¡Escapa, Javier! ¡Tu vida depende de estas decisiones!», gritó, antes de que la atraparan en el caos. En ese momento, un disparo resonó, y Javier sintió que el tiempo se detuvo. Una de las luces de sirena parpadeó sobre la imagen de una figura que salía disparada hacia el callejón. Era un hombre alto, de mirada fría, con un aire de autoridad que helaba la sangre. «¡Javier!», gritó, su voz cortante como un cuchillo. «¡Detente!». El rostro de Javier palideció. Era un antiguo socio de su familia, alguien que había sido parte de su vida en la cumbre de su riqueza. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el temor incrustándose en su pecho. No podía creer que esa figura, alguien que había representado el poder y el control en su infancia, ahora surgiera como un espectro del pasado. Ese niño no es solo un objetivo, es el inicio de algo mucho más grande. Eres más importante de lo que piensas. La revelación le hizo temblar. La luz era tan intensa que las sombras danzaban. Todo se tornó un caos total. Sofía, Valeria y el bebé estaban en medio de una tormenta de decadencia. Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Quién era realmente él? ¿Qué legado oculto llevaba a sus espaldas? Mientras los gritos resonaban y la confusión aumentaba, Javier supo que no solo estaba luchando por la vida de un niño, estaba a punto de desenterrar verdades que harían estallar su mundo. Y justo en ese clímax, en ese nudo doloroso en su garganta, se dieron vuelta y vieron cómo el grupo de hombres avanzaba envuelto en sombras, trayendo consigo un secreto que jamás pensaron descubrir. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que la vida les tenía reservado? Javier estaba paralizado. La revelación de que ese bebé, en cuyos brazos las gemelas habían encontrado un propósito, era su hermano, lo dejó sin aliento. La atmósfera era espesa, un laberinto de emociones y secretos que amenazaban con desmoronarse. La mujer parecía disfrutar del caos, y sus ojos relucían con una locura que lo aterraba. «No entienden. Ese hombre está completamente dispuesto a arrasar con todo para recuperar lo que considera suyo». Las gemelas temblaban, aferrando al bebé como si fuera el anclaje en una tormenta. «¿Qué quieres decir con que es su hermano?», preguntó Sofía, su voz llena de confusión y miedo. Javier pudo ver cómo la incredulidad se transformaba en desespero en sus rostros. «¿Sabes cuántas vidas han sido arruinadas por ese hombre?». La mujer continuó y su risa resonó como un eco en el callejón. Sus manos temblaban, pero su furia se hacía palpable. «Él es el hijo que nunca debió existir. Todo esto es parte de un plan». «¡Basta!», gritó Javier, el nudo en su garganta casi insoportable.
No sé de qué hablas. Pero las palabras ya estaban flotando en el aire, como balas disparadas, y los hombres armados se acercaban, rodeándolos. Un grito ensordecedor desgarró el silencio. Un grupo de patrulleros apareció al final del callejón, sirenas aullando, luces intermitentes cortando la oscuridad. La tensión se disparó. Los hombres armados comenzaron a dispersarse, miedo abrumador en sus rostros. ¡Cuidado!, Javier gritó, sacando a las gemelas del camino justo cuando un par de balas silbaron cerca de ellos. La mujer, aún en el suelo, observaba con una alegría maníaca. Esto es solo el comienzo. Nadie está a salvo. Pero Javier, en lugar de escucharla, se dio cuenta de que tenían que escapar. ¡Vamos!, empujó a Sofía y Valeria hacia un lado, justo cuando los hombres armados se dieron la vuelta, centrándose en los nuevos enemigos. El caos estalló. Las gemelas, todavía con el bebé en brazos, corrieron junto a Javier mientras los disparos resonaban. Javier sentía el corazón latiendo con fuerza. El miedo y la adrenalina lo llevaban. Cada paso los acercaba a la salida, pero en cada esquina había otra amenaza. ¿Quién es tu madre, Sofía?, preguntó de repente Javier, girándose a ella. ¿Qué sabes de esto? Sofía respiraba entrecortada, su rostro pálido. No sé por qué. Su voz se quebró mientras el terror bañaba su mirada. Mientras corrían, las luces de las sirenas reflejaban en sus rostros, y el aire se llenaba de gritos. La mujer comenzó a reír, su risa resonando, aún en medio del caos, como si todo fuera una trampa, un juego macabro del que ella estaba al tanto. «¡Escapa, Javier! Tu vida depende de estas decisiones», gritó, antes de que la atraparan en el caos. En ese momento, un disparo resonó, y Javier sintió que el tiempo se detuvo. Una de las luces de sirena parpadeó sobre la imagen de una figura que salía disparada hacia el callejón. Era un hombre alto, de mirada fría, con un aire de autoridad que helaba la sangre. «¡Javier!», gritó, su voz cortante como un cuchillo. «Detente». El rostro de Javier palideció. Era un antiguo socio de su familia, alguien que había sido parte de su vida en la cumbre de su riqueza. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el temor incrustándose en su pecho. No podía creer que esa figura, alguien que había representado el poder y el control en su infancia, ahora surgiera como un espectro del pasado. Ese niño no es solo un objetivo, es el inicio de algo mucho más grande. Eres más importante de lo que piensas. La revelación le hizo temblar. La luz era tan intensa que las sombras danzaban. Todo se tornó un caos total. Sofía, Valeria y el bebé estaban en medio de una tormenta de decadencia. Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Quién era realmente él? ¿Qué legado oculto llevaba a sus espaldas? Y luego, en un giro devastador, el hombre alto reveló la verdad que cambiaría todo. Tu verdadero padre, Javier, es el hombre detrás de esta locura. Toda tu vida ha sido una mentira. Gritó, como si desencadenara un hechizo oscuro. Eres el hijo ilegítimo de Antonio Silva, el hombre más poderoso de la ciudad. El aire se volvió espeso. Todo lo que había creído conocido se desmoronaba. La mirada de Javier se nubló, mientras Sofía y Valeria palidecían. ¿Qué?, balbuceó Javier, sintiendo un frío helador correr por sus venas. «Eso no puede ser». La risa maníaca de la mujer resonaba en sus oídos. «Él no te dejará escapar. Nadie está a salvo de su ira». Los hombres armados miraban a su alrededor, formando un círculo. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. No solo estaban en peligro las gemelas y el bebé, ahora su propia identidad era una cadena más en la red de secretos y traiciones. Mientras retrocedían, sintió que el tiempo giraba. Las voces se desvanecían y las luces empezaron a parpadear, enmarcando la conclusión de una vida que hacía tiempo creyó sólida. En medio del caos, la verdad lo atrapaba en su espiral y no podía hacer nada más que correr hacia lo desconocido. Los gritos y el caos inundaban el callejón, y en su mente una sola pregunta resonaba.
¿Podría enfrentar lo que realmente era? Javier estaba paralizado. La revelación de que ese bebé, en cuyos brazos las gemelas habían encontrado un propósito, era su hermano, lo dejó sin aliento. La atmósfera era espesa, un laberinto de emociones y secretos que amenazaban con desmoronarse. La mujer parecía disfrutar del caos, y sus ojos relucían con una locura que lo aterraba. No entienden. Ese hombre está completamente dispuesto a arrasar con todo para recuperar lo que considera suyo. Las gemelas temblaban, aferrando al bebé como si fuera el anclaje en una tormenta. ¿Qué quieres decir con que es su hermano?, preguntó Sofía, su voz llena de confusión y miedo. Javier pudo ver cómo la incredulidad se transformaba en desespero en sus rostros. ¿Sabes cuántas vidas han sido arruinadas por ese hombre? La mujer continuó, y su risa resonó como un eco en el callejón. Sus manos temblaban, pero su furia se hacía palpable. Él es el hijo que nunca debió existir. Todo esto es parte de un plan. ¡Basta!, gritó Javier, el nudo en su garganta casi insoportable. No sé de qué hablas, pero las palabras ya estaban flotando en el aire, como balas disparadas, y los hombres armados se acercaban, rodeándolos. Un grito ensordecedor desgarró el silencio. Un grupo de patrulleros apareció al final del callejón. Sirenas, aullando, luces intermitentes cortando la oscuridad. La tensión se disparó. Los hombres armados comenzaron a dispersarse, miedo abrumador en sus rostros. ¡Cuidado!, Javier gritó, sacando a las gemelas del camino justo cuando un par de balas silbaron cerca de ellos. La mujer, aún en el suelo, observaba con una alegría maníaca. Esto es solo el comienzo. Nadie está a salvo. Pero Javier, en lugar de escucharla, se dio cuenta de que tenían que escapar. ¡Vamos!, empujó a Sofía y Valeria hacia un lado, justo cuando los hombres armados se dieron la vuelta, centrándose en los nuevos enemigos. El caos estalló. Las gemelas, todavía con el bebé en brazos, corrieron junto a Javier, mientras los disparos resonaban. Javier sentía el corazón latiendo con fuerza. El miedo y la adrenalina lo llevaban. Cada paso los acercaba a la salida, pero en cada esquina había otra amenaza. ¿Quién es tu madre, Sofía?, preguntó de repente Javier, girándose a ella. ¿Qué sabes de esto? Sofía respiraba entrecortada, su rostro pálido. No sé, ¿por qué? Su voz se quebró mientras el terror bañaba su mirada. Mientras corrían, las luces de las sirenas reflejaban en sus rostros y el aire se llenaba de gritos. La mujer comenzó a reír, su risa resonando aún en medio del caos, como si todo fuera una trampa, un juego macabro del que ella estaba al tanto. «Escapa, Javier, tu vida depende de estas decisiones», gritó, antes de que la atraparan en el caos. En ese momento, un disparo resonó, y Javier sintió que el tiempo se detuvo. Una de las luces de sirena parpadeó sobre la imagen de una figura que salía disparada hacia el callejón. Era un hombre alto de mirada fría, con un aire de autoridad que helaba la sangre. Gritó, su voz cortante como un cuchillo. «¡Detente!». El rostro de Javier palideció. Era un antiguo socio de su familia, alguien que había sido parte de su vida en la cumbre de su riqueza. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el temor incrustándose en su pecho. No podía creer que esa figura, alguien que había representado el poder y el control en su infancia, ahora surgiera como un espectro del pasado. Ese niño no es solo un objetivo, es el inicio de algo mucho más grande. Eres más importante de lo que piensas. La revelación le hizo temblar. La luz era tan intensa que las sombras danzaban. Todo se tornó un caos total. Sofía, Valeria y el bebé estaban en medio de una tormenta de decadencia. Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Quién era realmente él? ¿Qué legado oculto llevaba a sus espaldas? Y luego, en un giro devastador, el hombre alto reveló la verdad que cambiaría todo. Tu verdadero padre, Javier, es el hombre detrás de esta locura. Toda tu vida ha sido una mentira, gritó, como si desencadenara un hechizo oscuro. Eres el hijo ilegítimo de Antonio Silva, el hombre más poderoso de la ciudad.
El aire se volvió espeso. Todo lo que había creído conocido se desmoronaba. La mirada de Javier se nubló, mientras Sofía y Valeria palidecían. ¿Qué? Balbuceó Javier, sintiendo un frío helador correr por sus venas. Eso no puede ser. La risa maníaca de la mujer resonaba en sus oídos. Él no te dejará escapar. Nadie está salvo de su ira. Los hombres armados miraban a su alrededor, formando un círculo. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. No solo estaban en peligro las gemelas y el bebé. Ahora, su propia identidad era una cadena más en la red de secretos y traiciones. Mientras retrocedían, sintió que el tiempo giraba. Las voces se desvanecían. Y las luces empezaron a parpadear enmarcando la conclusión de una vida que hacía tiempo creyó sólida. En medio del caos, la verdad lo atrapaba en su espiral y no podía hacer nada más que correr hacia lo desconocido. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el aire. Traje, con una pistola en mano, que se plantó frente a Javier, mirándolo con furia ardiente. «No tienes idea de lo que has desatado», gritó, con la voz temblorosa por el rencor. Sin pensarlo, Javier se giró para escapar, pero la figura temblorosa de la mujer le bloqueó el camino, su rostro ahora una máscara de desesperación. «Eres la única esperanza, Javier. El bebé es la clave. Debes protegerlo de su padre». Una oleada de confusión lo invadió. ¿Cómo podía él ser la esperanza, si todo lo que sabía estaba formando un laberinto de engaños? Las gemelas, asustadas, se aferraban al bebé, y la figura del hombre de traje relucía en la penumbra, como un fantasma que acechaba en medio de la agitación. «Eres el único que puede detener esto», gritó de nuevo. Y su voz resonó como un eco de advertencia. Javier sintió el sudor en su frente. «Déjenme en paz», aulló. Pero cuando levantó la vista, los ojos de la mujer, llenos de lágrimas, lo atravesaron como dagas. «Esto no se trata solo de ti, es por él». Y en un instante, todo cambió nuevamente. El hombre de traje levantó su arma y apuntó. «No puedo dejar que esto continúe». Mientras la tensión se cortaba con un cuchillo, Javier comprendió que su vida nunca volvería a ser igual. Este conflicto no solo era sobre su hermano, era una prueba de lealtades fracturadas y verdades dolorosas que saldrían a la luz. En ese momento, un grito desgarrador salió de los labios de Sofía. Sus ojos se encontraron, llenos de terror y sorpresa. ¿Qué significaba esto? ¿Podía realmente arriesgarlo todo y perder a quienes había encontrado en su vida? Una decisión se avecinaba, y el futuro era un oscuro abismo de dudas. Mientras la luz de la sirena destellaba tenazmente, el destino de todos pendía de un hilo. ¿Quién realmente era Javier? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para proteger a aquellos que amaba? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de promesas y amenazas por igual. La tensión era palpable. Javier sentía el pulso de su corazón golpeando su pecho. El hombre de traje apuntaba con determinación, y detrás de él, el caos se desataba mientras las sirenas de la policía se acercaban. La risa de la mujer aún resonaba en sus oídos, como un eco inquietante de una revelación que lo había dejado en shock. «¿Soy el hijo de Antonio Silva?», pensó, atrapado en una tormenta de confusión y pánico. «Déjame ir», gritó Javier, pero no podía moverse. La mirada del hombre era fría, el tipo de frialdad que enfría la sangre. «La policía no te salvará», dijo el hombre con voz grave. «Tu vida depende de esto. Tienes que elegir. ¿Te unes a nosotros o te armas contra tu propia familia?» Valeria, sosteniendo al bebé, miraba a su hermana con miedo. «¿Qué significa esto, Javier?». Su voz temblaba. Sofía, a su lado, tenía los ojos llenos de angustia. «¿Por qué nos involucras en esto?», preguntó, mirando a Javier, buscando respuestas que él también necesitaba. Mientras tanto, el hombre de traje sonreía con una confianza inquietante. ¿No es irónico? El niño que pensabas que debías proteger es también el que puede destruirte. Esto es más grande de lo que ¿qué es? Las palabras lo golpearon como un tuzo, revelando una red de traiciones que Javier nunca había sospechado. «¡Basta!», gritó,
intentando mantener el control, pero la confusión lo invadió. ¿Por qué la mujer decía que este niño era su medio hermano? ¿Quién era realmente su madre? «No tengo que ser parte de esto», exclamó, levantando la voz para ponerse en pie. Entonces, de la nada, la figura de la mujer en el suelo se puso de pie con una energía que sorprendió a todos. «No te mientas a ti mismo, Javier. La verdad siempre sale a la luz. ¿O es que prefieres seguir en la oscuridad?» La expresión de locura se había desdoblado en una risa llena de desafío. Pero fue su movimiento lo que cambió todo. La mujer se acercó rápidamente y, como un rayo, arrancó el bebé de los brazos de Valeria. «¡Te voy a salvar!», gritó, sujetando al niño con fuerza. Sin embargo, su agilidad sorprendió a todos, y en un giro inesperado, el hombre de traje se lanzó hacia ella, pero fue demasiado tarde. Con un grito desgarrador, ella se arrojó contra la pared, envolviendo al bebé en sus brazos, y para horror de todos, un disparo resonó en el aire. El impacto fue devastador. La mujer cayó al suelo, el bebé en los brazos. Mientras el caos se desataba, Javier sintió que sus pies se movían, un impulso animal que lo llevó a correr hacia ella. «No», gritó, pero estaba paralizado por la realidad. La imagen de su posible hermana, agonizando en el suelo, desgarraba su corazón. «Es un juego peligroso, Javier», dijo. El hombre de traje, su voz todavía llena de arrogancia. «Ese niño es una amenaza, pero tú eres el peón que deben controlar». Al mirar a la mujer, Javier se dio cuenta de que su vida había sido una farsa. El secreto de su linaje era una carga desgarradora, y las palabras de la mujer resonaban en su mente. «Eres parte de un plan más grande». La muerte de esa mujer podría ser solo una señal del verdadero peligro que se avecinaba. Un nudo se formó en su garganta. Con el miedo ardiendo en su pecho y el grito del bebé ahora ahogado en el aire, Javier miró a Sofía y Valeria. «¿Qué haremos?», preguntó Valeria, su voz quebrándose. La decisión que se avecinaba no era sencilla. Habían cruzado la frontera, y el camino ante ellos era incierto. «Enfrentémonos a la verdad», gritó Javier, sintiendo la llamada de su propia sangre. Pero el eco de sus palabras resonó en un silencio ensordecedor. Una sombra se alzaba sobre ellos, y la sensación de que el mundo a su alrededor se desmoronaba se convertía en una certeza aterradora. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que estaba dispuesto a desatar? En ese instante, la realidad los abrazó con su frío abrazo. El futuro estaba lleno de preguntas y una verdad aún no revelada, colisionando frenéticamente en sus mentes. Y justo cuando todo parecía por terminar, un estruendo ensordecedor surgió de la nada. ¿Sería eso el final de la historia o el comienzo de algo aún más oscuro? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de posibilidad y desesperación. La tensión era palpable. Javier sentía el pulso de su corazón golpeando su pecho. El hombre de traje apuntaba con determinación, y detrás de él el caos se desataba, mientras las sirenas de la policía se acercaban. La risa de la mujer aún resonaba en sus oídos, como un eco inquietante de una revelación que lo había dejado en shock. «¿Soy el hijo de Antonio Silva?», pensó, atrapado en una tormenta de confusión y pánico. «¡Déjame ir!», gritó Javier, pero no podía moverse. La mirada del hombre era fría, el tipo de frialdad que enfría la sangre. «La policía no te salvará», dijo el hombre con voz grave. «Tu vida depende de esto. Tienes que elegir. ¿Te unes a nosotros o te armas contra tu propia familia?». Valeria, sosteniendo al bebé, miraba a su hermana con miedo. «¿Qué significa esto, Javier?». Su voz temblaba. Sofía, a su lado, tenía los ojos llenos de angustia. «¿Por qué nos involucras en esto?», preguntó, mirando a Javier, buscando respuestas que él también necesitaba. Mientras tanto, el hombre de traje sonreía con una confianza inquietante. «¿No es irónico? El niño que pensabas que debías proteger es también el que puede destruirte. Esto es más grande de lo que crees». Las palabras lo golpearon como un tuzo, revelando una red de traiciones que Javier nunca había sospechado. «¡Basta!», gritó,
intentando mantener el control, pero la confusión lo invadió. ¿Por qué la mujer decía que este niño era su medio hermano? ¿Quién era realmente su madre? «No tengo que ser parte de esto», exclamó, levantando la voz para ponerse en pie. Entonces, de la nada, la figura de la mujer en el suelo se puso de pie con una energía que sorprendió a todos. «No te mientas a ti mismo, Javier. La verdad siempre sale a la luz. ¿O es que prefieres seguir en la oscuridad?» La expresión de locura se había desdoblado en una risa llena de desafío. Pero fue su movimiento lo que cambió todo. La mujer se acercó rápidamente y, como un rayo, arrancó el bebé de los brazos de Valeria. «Te voy a salvar», gritó, sujetando al niño con fuerza. Sin embargo, su agilidad sorprendió a todos, y en un giro inesperado, el hombre de traje se lanzó hacia ella, pero fue demasiado tarde. Con un grito desgarrador, ella se arrojó contra la pared, envolviendo al bebé en sus brazos. Y para horror de todos, un disparo resonó en el aire. El impacto fue devastador. La mujer cayó al suelo, el bebé en los brazos, mientras el caos se desataba. Javier sintió que sus pies se movían, un impulso animal que lo llevó a correr hacia ella. «¡No!», gritó, pero estaba paralizado por la realidad. La imagen de su posible hermana, agonizando en el suelo, desgarraba su corazón. «Es un juego peligroso, Javier», dijo el hombre de traje, su voz todavía llena de arrogancia. «Ese niño es una amenaza, pero tú eres el peón que deben controlar». Al mirar a la mujer, Javier se dio cuenta de que su vida había sido una farsa. El secreto de su linaje era una carga desgarradora, y las palabras de la mujer resonaban en su mente. «Eres parte de un plan más grande». La muerte de esa mujer podría ser solo una señal del verdadero peligro que se avecinaba. Un nudo se formó en su garganta. Con el miedo ardiendo en su pecho y el grito del bebé ahora ahogado en el aire, Javier miró a Sofía y Valeria. «¿Qué haremos?», preguntó Valeria, su voz quebrándose. La decisión que se avecinaba no era sencilla. Habían cruzado una frontera, y el camino ante ellos era incierto. «Enfrentémonos a la verdad», gritó Javier, sintiendo la llamada de su propia sangre. Pero el eco de sus palabras resonó en un silencio ensordecedor. Una sombra se alzaba sobre ellos, y la sensación de que el mundo a su alrededor se desmoronaba se convertía en una certeza aterradora. ¿Podía realmente enfrentarse a lo que estaba dispuesto a desatar? De repente, un ruido ensordecedor resonó, como un trueno, y el cielo se iluminó con destellos de luz. Una figura conocida apareció a sus espaldas. Era un hombre encapuchado, con una máscara que cubría su rostro. En su mano sostenía una bomba. «¡Atrás!», gritó, y su voz resonó con una mezcla de furia y determinación. Todo se congeló. La realidad pareció desvanecerse y la adrenalina llenaba el aire. «¿Qué quieres?», tartamudeó Sofía, sintiendo cómo el miedo se instalaba en su pecho. «Este bebé es la última esperanza de todos ustedes», exclamó el encapuchado, levantando la bomba. El caos se desató de nuevo. Javier sintió que su sangre se helaba. Todo lo que había creído sobre su identidad y su conexión con el bebé caía en picado. Tú eres la razón detrás de todo esto», gritó, comprendiendo en un instante que esa figura era, de alguna manera, conectada a su linaje. «Mueve a ese niño. Nunca debimos dejarlo nacer». Sentía el pulso de su corazón golpeando su pecho. El hombre de traje apuntaba con determinación, y detrás de él el caos se desataba mientras las sirenas de la policía se acercaban. La risa de la mujer aún resonaba en sus oídos, como un eco inquietante de una revelación que lo había dejado en shock. «¿Soy el hijo de Antonio Silva?», pensó, atrapado en una tormenta de confusión y pánico. «Déjame ir», gritó Javier, pero no podía moverse. La mirada del hombre era fría, el tipo de frialdad que enfría la sangre. «La policía no te salvará», dijo el hombre con voz grave. «Tu vida depende de esto. Tienes que elegir. ¿Te unes a nosotros o te armas contra tu propia familia?» Valeria, sosteniendo al bebé, miraba a su hermana con miedo. «¿Qué significa esto?»,
Javier. Su voz temblaba. Sofía a su lado tenía los ojos llenos de angustia. ¿Por qué nos involucras en esto?, preguntó, buscando respuestas que él también necesitaba. Mientras tanto, el hombre de traje sonreía con una confianza inquietante. ¿No es irónico? El niño que pensabas que debías proteger es también el que puede destruirte. Esto es más grande de lo que crees, revelando una red de traiciones que Javier nunca había sospechado. «¡Basta!», gritó, intentando mantener el control. Pero la confusión lo invadió. ¿Por qué la mujer decía que este niño era su medio hermano? «No tengo que ser parte de esto», exclamó, levantando la voz para ponerse en pie. Entonces, de la nada, la figura de la mujer en el suelo se puso de pie con una energía que sorprendió a todos. «No te mientas a ti mismo, Javier. La verdad siempre sale a la luz. ¿O prefieres seguir en la oscuridad?». La expresión de locura se había desdoblado en una risa llena de desafío. Pero fue su movimiento lo que cambió todo. La mujer se acercó rápidamente y, como un rayo, arrancó el bebé de los brazos de Valeria. «Te voy a salvar», gritó, sujetando al niño con fuerza. Sin embargo, su agilidad sorprendió a todos, y en un giro inesperado, el hombre de traje se lanzó hacia ella, pero fue demasiado tarde. Con un grito desgarrador, ella se arrojó contra la pared, envolviendo al bebé en sus brazos, y para horror de todos, un disparo resonó en el aire. El impacto fue devastador. La mujer cayó al suelo. El bebé, en los brazos, mientras el caos se desataba. «¡No!», gritó Javier, sus pasos llevándolo hacia ella. Pero el mundo se detuvo. En ese instante la mujer, en medio de su caída, reveló una pequeña caja con un código. «Siempre estuve aquí», susurró, su mirada fija en Javier, antes de que la oscuridad la reclamara. «¡Cuidado!», gritó el hombre de traje, abalanzándose hacia el bebé justo cuando el tiempo pareció detenerse. Javier sintió una conexión instantánea con el niño. Era su sangre. Todo lo que había creído se desvanecía como humo. La mujer quedó inmóvil, pero su última mirada había dejado una marca indeleble en su corazón. La caja que ella había sostenido se abrió, revelando un pequeño dispositivo. Un brillo verde iluminó su rostro. «¡No! ¡Detente!», gritó Javier, pero el hombre de traje lo ignoró. Presionó un botón, y una serie de pantallas comenzaron a desplegarse. La imagen de una joven apareció, y su corazón dio un vuelco. Era su madre. Pero el destino la había unido con el hombre que había sido su peor pesadilla, Antonio Silva. «Mi madre, ¿qué está pasando?», tartamudeó. Las palabras se tambalearon en su boca. «Ella fue la clave para este momento. Él te ha estado buscando a ti desde siempre», afirmó el hombre de traje, arrogante. Los ojos de Javier se llenaron de incredulidad. «¿Qué significa esto? Es una locura». La imagen de su madre continuó. «Javier, hay cosas que nunca te dije. Huí por ti». Las lágrimas llenaron los ojos de Javier. «No, no puede ser». Sofía y Valeria intercambiaron miradas, aterrorizadas por el giro inesperado de la situación. Este hombre no solo había revelado secretos ocultos, sino que había encadenado su destino al de un enemigo familiar. «La traición corre por las venas de tu sangre, Javier. Te espera algo más grande, más oscuro», continuó la grabación de su madre. «¡Cállate!», gritó el hombre de traje, dando un paso hacia Javier, pero el rostro de Javier se enrojeció de furia. «Tú me has manipulado. Este es un juego para ti». Pero el caos se intensificó cuando un sonido ensordecedor retumbó desde las calles. Las sirenas se hicieron más fuertes, adentrándose en su mundo. Javier sintió que la realidad colapsaba, y en un último vuelco emocional lo comprendió todo. «Ese bebé no solo es mío, él es la extensión de un legado que jamás imaginé». La verdad lo impactó como un puño. La única forma de detener esto es enfrentando al verdadero enemigo. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero la sensación de traición aún lo atormentaba. Mientras los hombres armados retrocedían, otro grupo de personas apareció detrás de ellos, y Javier supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un grito resonó entre la multitud, y un rostro familiar emergió del caos. Era su padre, Antonio Silva.
Javier, vuelve a casa, gritó, y el verdadero horror de su existencia se hizo presente. Su padre no solo era un enemigo, era un rey en un juego mortal. La desesperación lo abrumó, y en un instante de lucidez, se dio cuenta, su vida nunca había sido suya, sino parte de un plan mucho más grande. El aire se volvió irrespirable, lleno de posibilidades horripilantes y decisiones difíciles. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, y Javier se encontró a la orilla de la verdad, a punto de cruzar al desconocido. ¿Podía realmente enfrentarse a un padre que nunca conoció y que había amenazado con destruir todo lo que amaba? La cuestión seguía flotando en el aire, mientras el destino lo empujaba hacia el abismo. La atmósfera ardía con tensión. Javier, con el corazón desbocado, enfrentaba no solo a su padre, Antonio Silva, sino a la verdad que había estado ocultada en sombras. El rostro siniestro de su padre mostraba un aire de poder inquebrantable, mientras el encapuchado seguía sosteniendo la bomba, su amenaza flotando en el aire. «No dejaré que te lleves a ese niño», exclamó Javier, la voz vibrante de determinación. Sofía y Valeria, asidas a su costado, respiraban intensamente, sintiendo que el peligro se palpaba en cada rincón. Los murmullos de la multitud resonaban, el caos era palpable. «Suéltalo», exigió Valeria, avanzando con valentía. Su pequeño gesto hizo que todos contuvieran la respiración. Nadie creía que en un momento tan oscuro como este, mujeres delgadas y luchadoras pudieran ser el baluarte de esperanza. La mujer agonizante en el suelo dejó caer la caja, el dispositivo brillando con un fulgor ominoso. Javier lo miró. «No, el bebé no es solo un peón, es su hermano. Su vida es la clave para nuestro futuro». La rabia y la desesperación se entrelazaban en su pecho mientras sus ojos se encontraban con el del hombre de traje, quien comenzaba a sentirse nervioso. La revelación caía como una explosión. Antonio sonrió, burlón. «Has aprendido bien, hijo, pero nada cambiará». Con ese guiño de confianza, de repente, un estruendo resonó en el aire. Policías avanzaban con fuerza, y los hombres armados comenzaron a retirarse. «¡Vámonos ya!», gritó un ladrón, corriendo al final del callejón. La oportunidad de escapar estaba ahí. Javier, sintiendo una mezcla de miedo y un nuevo propósito, decidió que ya no estaba dispuesto a vivir a la sombra de otros. «No me detendré. Debo recuperar la vida de este niño. Es la única forma de cambiar nuestro destino». Sofía y Valeria se miraron, y en un solo movimiento se unieron a él, formando una conexión poderosa. En ese instante, las sirenas se hicieron más fuertes, y la multitud empezó a dispersarse. Antonio gritó: «¡Detente!», pero la seguridad ya no estaba con él. El encapuchado retrocedió, sintiendo que el entorno se volvía peligroso. «Tú no estás solo, Javier. Recuerda que fuera de él». «Dolor, siempre hay esperanza», susurró la mujer moribunda mientras su mirada se perdía en el vacío. Sin pensarlo, Javier se acercó a ella, reconociendo que el tamaño de su sacrificio era colosal. «Lo siento», susurró, sintiendo que una carga se levantaba de sus hombros. Miró a la multitud, donde sus amigos y aliados estaban tratando de ver qué estaba sucediendo. «Vamos todos». Finalmente la verdad se hizo un hueco en su corazón. Era suficiente el dolor. No más mentiras. Con la decisión de que el futuro no estaba marcado por otros, levantó al bebé y con la fuerza de las gemelas a su lado, se enfrentó a su destino. Con una última mirada hacia Antonio, que debía luchar sus propias batallas, Javier salió del callejón. A su alrededor, la incertidumbre aún estaba presente, pero ya no tenía miedo. Las luces de la ciudad centelleaban con nuevas posibilidades, y aunque el pasado siempre dejaría su huella, él había encontrado su propósito. El futuro estaba en sus manos. Y tú, que llegaste hasta aquí, no puedes irte así. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y que todos conozcan esta gran historia.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo marca la diferencia. Y recuerda, haz clic en la emocionante historia linkada y acompáñanos en la próxima aventura que seguro te atrapará aún más. Nos vemos en el próximo capítulo.